Bien, muchachos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre funciones. Nosotros hasta el momento hemos usado muchas funciones, sobre todo en la parte 1 de esta asignatura, donde vimos herramientas o funciones de Excel para ayudar a procesar datos, ¿cierto? También vimos funciones cuando comenzamos a ver Trinket. Ya vimos funciones y también vimos procedimientos. Y de hecho para el certamen pasado ustedes tenían que hablar o tenían que, se les evaluó el concepto de procedimiento. ¿Sí? La mayor diferencia de una función con un procedimiento es que las funciones retornan un valor. Entonces, para el caso de funciones, nosotros tenemos que imaginarnos lo siguiente. Tenemos que imaginar que vamos a tener una caja, ¿cierto? A esta caja nosotros les vamos a introducir valores. Estos valores nosotros los vamos a llamar parámetros. ¿De acuerdo? Lo que le pasamos a una función, lo que le pasamos a un procedimiento para que funcione, se llaman parámetros. Y la función en particular nos va a producir un dato de salida. ¿Ya? Y esta salida es el valor de retorno. ¿Sí? Eso es la principal diferencia entre lo que sería esto sería, vamos a colocar acá que es una función para que lo tengamos presente. Este es el concepto de función. La función recibe valores, puede recibir, no es obligación que siempre lo haga, ¿ya? Pero lo ideal es que le pasemos nosotros los valores con los cuales va a operar. Es ideal que nosotros siempre le pasemos los valores y que no dentro de la función hagamos un input box, ¿ya? Sino que se los pasemos, ¿ya? Y lo que le estamos pasando nosotros son los que llamamos parámetros. Y la diferencia visual, acá la vamos a ver, entre una función y un procedimiento, es que la función sí tiene una salida, que es el valor de retorno. En cambio, el parámetro puede recibir valores por defecto, y acá va a ejecutar una secuencia de pasos, pero no tiene salida, ¿de acuerdo? No me va a retornar nada, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos prácticos, y como nosotros lo usábamos en primera parte, nosotros si llamábamos la función promedio o la función suma, colocábamos R es igual a suma y colocábamos desde la A2 hasta la A100. ¿Sí? Ahora, en vez de hacer R es igual a suma, lo que en realidad hacemos nosotros, nos posicionábamos en una celda. Por ejemplo, C12 es igual a suma de la B3 a la B15. ¿Sí? Eso es más o menos lo que hacíamos nosotros en la parte 1 del curso. Que hacer una asignación. Lo guardábamos en una variable o lo guardábamos en una celda. Esto lo podemos hacer porque la función devuelve algo, me retorna algo. En cambio, acá no necesariamente. El procedimiento no lo podemos asociar a una variable, a una celda, porque como no nos retorna nada, técnicamente en esa celda no va a guardar nada. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Para qué usábamos los procedimientos? Por ejemplo, la tarea que ustedes tuvieron que hacer, ustedes cuando quieren crear algún marco, cuando quieren crear una tabla, cosas que son más operativas, que de ejecutar una secuencia de pasos de formato, eso es ideal que sea un procedimiento, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos procesar algunos datos y queremos que ese cálculo que se realiza nos sea devuelto, tenemos que estar pensando en el concepto de función. ¿Ya? Acá sabemos que un procedimiento o un subprograma es un módulo, una parte de un programa mayor. La lógica que prima cuando ustedes usan funciones, cuando usan procedimientos, es la lógica del divide y vencerás. Es decir, ustedes están identificando una secuencia de pasos y la están encapsulando en una función, ¿ya? Entonces ustedes un problema grande lo están descomponiendo en sus problemas, ¿ya? Eso es como un concepto de procedimiento y de función.
¿Ya? Y eso es lo que ustedes estamos buscando, que ustedes se den cuenta cuando ustedes tengan problemas complejos de poder generar estas subfunciones que los van a ayudar a hacer un poco más legible su código y más entendible. Si es que algo falla, voy a ir a modificar esa función en particular. Ya nos dice que permite organizar la solución de un problema dentro de un problema mayor, de un módulo, para obtener un código de mantenimiento más simple y más fácil de reutilizar, porque se hace más legible. Como les decía anteriormente, si yo noto un error, voy a ir a modificar esa función en particular, que es la que tenía que tener ese comportamiento. Las diferencias ya las señalé, la función devuelve un valor, el procedimiento es no. Los procedimientos function se pueden utilizar desde Excel, ya ustedes pueden crear sus propias funciones y además las pueden usar en las planillas como usaron las funciones anteriormente en el certamen 1. Vamos entonces a entrar de lleno a lo que sería una función o cómo creamos las funciones acá en Visual Basic. Ya sabemos que estas funciones son las que devuelven un valor, ¿ya? El cual es el resultado de una secuencia de pasos o de un cálculo en particular. Y el valor que ustedes calculan lo tienen que devolver mediante el nombre de la función, ¿ya? Ahora, estas son cuando ustedes crean function, porque acuérdense que ustedes cuando crean un procedimiento colocaban sub, de subrutina, ¿ya? Cuando ustedes grababan macros, automáticamente eran a sub. Estaba grabando los pasos que ustedes estaban desarrollando. Lo que ustedes grababan no podía retornar valor, ¿de acuerdo? Las macros grabadas son subrutinas, no son funciones. Para crear una función en particular tienen que anteponer la palabra reservada function. Esta es una palabra reservada, no pueden usarla más que para definir funciones. Sabemos ya, por la primera parte del curso, que Visual Basic trae e incluye numerosas funciones integradas por defecto en la herramienta y que están categorizadas, ¿sí? Nosotros podemos crear nuestras propias funciones porque de todas estas funciones que nos ofrece Excel, puede haber algunas que necesitemos en forma particular y esa es la gracia de esto de saber programar, que nosotros podemos crear nuestras funciones a nuestra necesidad, podemos customizar las funciones. ¿Cómo se declara una función? Señalamos anteriormente la palabra reservada function y en function. Todo lo que esté entre estas líneas es lo que se define como el cuerpo de la función. Después tenemos el nombre de la función. Recordar que el nombre de la función, si vamos a escribir dos palabras, las palabras no pueden ir separadas, siempre tienen que ir con el guión bajo, guión medio, para que ustedes unan las palabras, ¿de acuerdo? Acá nombre de función. Acá están los parámetros. Desarrollamos los parámetros y cada vez que declaramos un parámetro, debemos señalar cuál es el tipo de dato del parámetro de la variable que yo voy a recibir. Y acá colocamos el tipo de retorno. Nosotros sabemos que las funciones devuelven algo, tienen una salida. Entonces acá vamos a definir qué tipo de dato es esa salida que nos va a devolver. Y luego acá ya viene la secuencia de pasos con la cual nosotros vamos a trabajar. Y otra cosa muy importante es que ustedes deben colocar, dependiendo de cómo ustedes hayan nombrado la función, acá abajo colocan el nombre de la función, es igual, y colocan la variable o colocan el valor que represente el valor que ustedes quieren que les retorne. Generalmente uno lo asocia a una variable porque ustedes hacen los cálculos anteriormente y ese valor va a quedar asociado a una variable y uno coloca nombre de la función es igual a la variable que tiene el valor que yo quiero que se devuelva. Y bueno, el end function significa que termina la función. Acá están las consideraciones que ustedes tienen que tener en claro. La palabra reservada function me está indicando a mí que se está declarando una función. Recuerden que la subrutina eran sub y end sub. Luego tenemos que saber si esta función va a necesitar alguna data de entrada. Esa data de entrada tenemos que dársela cuando la llamamos a la función. No es recomendable que cuando llamen a la función ahí dentro se hagan un input box para pedir datos. No es recomendable, ¿ya? Porque la idea es de que tú cuando la llamas le pasas los valores y esos valores se llaman parámetros, ¿sí? Luego viene el valor que retornará la función y que viene posteriormente a la palabra clave as. Es decir, acá as y ahí colocamos el tipo de dato que sea booleano, long, double, ¿de acuerdo? Luego, todo lo que eran las sentencias 1, sentencia 2, ese es el código que tenemos que escribir para que se efectúe el cálculo, el procesamiento de lo que necesitamos. Y al final, antes de terminar, antes del end function, tenemos que colocar el nombre de la función y la variable asociada al valor que queremos retornar.
Ejemplo de una definición, tenemos acá la función factorial que recibe un n, que es un número, que va a ser tipo entero, y esta función nos va a retornar un doble. ¿Sí? Acá estoy declarando una variable i, que es del tipo entero, una variable f, que es del tipo doble. Tengan presente lo siguiente, que si esta función va a guardar una variable, esa variable que yo quiero que retorne el valor, esa variable tiene que ser del mismo tipo de lo que retorna la función. Si yo puse double, acá f también tiene que ser double. Entonces, creé una variable i, que es del tipo entero, y una variable f, que es del tipo doble. Inicializo la variable i en 1 y el f en 1. ¿Por qué inicializo la variable f en 1? Porque la variable f va a representar el acumulador. Pero en este caso, el acumulador es de una multiplicación. El elemento neutro de la multiplicación es 1. ¿Ya? Por eso coloco f es 1. Cuando nosotros queremos acumular y queremos acumular una suma, el elemento neutro de la suma es el 0. Por eso colocábamos suma igual a 0. El i toma el valor 1, en este caso, porque como vamos a hacer el factorial de 5 es repetir n veces. ¿Qué cosa repetimos? 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces, este i es el valor, es la variable que me va a ayudar a definir los valores por los cuales voy a ir multiplicando. Entonces, acá establezco el ciclo, que mientras el i, que es 1, sea menor o igual a n, que el n es el valor pasado por parámetro. Entonces, el 1 es menor o igual a n, porque es igual porque parto de 1. ¿Ya? Hago la multiplicación del f, que es mi acumulador, por el i. 1 por 1, 1. El f vale 1. Luego el i aumenta en 1, porque ya multipliqué el 1, entonces ahora pasamos al 2. Como ya no hay nada más que hacer, llegamos al loop, preguntamos 2 menor que el valor, si multiplicamos la multiplicación anterior por el valor actual, almaceno. Luego al i lo aumento en 1 para que se transforme en 3, y así este ciclo se va a estar produciendo hasta que el valor de i sea mayor que n. Cuando el i es mayor que n, sale del ciclo, y aquí fíjense, la función se llamaba factorial. Como la función se llamaba factorial, yo coloco el nombre de la función factorial es igual a f. ¿Qué me está diciendo esto? Que la función factorial retorna el valor f, y el valor f es este valor que se va acumulando en cada multiplicación. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Aló, chicos? Profe, yo no entendí de el valor de n, ¿lo piden o cómo? El valor de n, en estricto rigor, lo pides en el programa, pero la función, como te dije anteriormente, esto es una caja negra, ¿cierto? A ver, déjame mostrar lo que teníamos anteriormente, ¿cierto? La función es una caja negra. Acá dice function. Tú dices parámetros, tú le tienes que pasar información, que esa es la data de entrada. ¿Me sigues o no? Esta es la data de entrada. Entonces tú acá le estás pasando, acá le vas a llamar con un valor. Por ejemplo, acá cuando colocabas del A2 a la 100, estás llamando. Por ejemplo, si quisiera llamar a la función factorial, yo voy a hacer acá, por ejemplo, R es igual a factorial. Yo podría pasar el 5, ¿cierto? O también podría haber hecho esto. Yo también podría haber hecho acá, por ejemplo, N es igual a input box, ingrese el valor, claro. ¿Sí? Entonces tú lo Sí, estás ahí pidiendo. ya entendí. Y después acá colocas factorial de N. ¿Se entiende? Sí, ahí sí entendí. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace la función. Y ojo, aquí la función hace algo, y cuando termina, cuando llegas y encuentras esa parte del código que se llama nombre de la función igual a un valor, ese es el valor que lo vas a reemplazar acá. R va a ser acá la variable que te retorna la función. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Fíjense, muy importante cuando ustedes definen. Si yo dije que la variable va a retornar un long, yo en alguna parte tengo que declarar una variable tipo long, para que después yo, cuando la asigne al nombre de la función, que era factorial, la variable que quiero retornar tiene que producirse ese calce. Long, long, f es long, por lo tanto todo calza. Si no le calzan los variables de retorno, les va a decir error de definición. ¿Ya? Otra cosa importante, lo que me estaba preguntando recién Sebastián, acá yo estoy asumiendo que recibo un n que es entero,
y acá está el valor de n. O sea, alguien me puede decir, oye, el n nunca tuvo un valor. No, acá adentro no se lo definió porque en alguna parte se lo dieron afuera, cuando llamaron a la función. ¿De acuerdo? Como dice, una vez definida la función, como lo hicimos recién, ahí está creada la función, pero está creada de forma estándar. Para que nos dé un resultado, yo tengo que darle un valor de entrada para que esa entrada se procese y me dé un valor de salida. Por eso dice que una vez que está definida la función, yo tengo que llamarla. Y la forma de llamarla es colocar el nombre de la función y algún valor de entrada que yo quiera pasarle a la función para que se calcule. ¿Sí? Acá, para almacenar el resultado de una función, ustedes colocan una variable igual y dan el nombre de la función. Y le pueden pasar los parámetros. Entonces la función se ejecuta, cuando llega al valor de retorno se devuelve y ese valor de retorno es el que asigno a la variable. Si yo quiero llamar a la función desde otro módulo, yo, por ejemplo, acá ustedes saben que cuando en Excel ustedes crean los módulos, ¿cierto? Ponen insertar módulo, dice módulo 1, módulo 2. Entonces ustedes deberían colocar, por ejemplo, acá módulo 1, si están en el módulo 2 y en el módulo 1 tienen creada la función factorial, ustedes deberían colocar módulo 1.factorial. Porque están haciendo referencia, pues ustedes colocan factorial en el módulo 2, van a dar cuenta que en el módulo 2 no hay nada. Entonces tienen que ir al módulo 1, lo saben y lo cargan. Y bueno, si quieren llamar a una función desde otro libro, tienen que colocar application run y ahí colocar el nombre del libro, this workbook y después el nombre de la función. ¿Ya? Esto es para que después lo vamos viendo. Ejercicio propuesto. Nos dicen acá que calculemos la potencia de los números entregados como parámetro. La función recibirá siempre dos enteros positivos en el siguiente orden: la base, el exponente y debe retornar la potencia. ¿Lo hicieron? ¿Aló? ¿Cómo, profe? ¿Han hecho este ejercicio, no? ¿Lo hacemos? Yo no lo he hecho. Ya. Vamos entonces a abrir un Excel. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, es lo siguiente. Ya, sabemos que aquí cuando tenemos un Excel, nos vamos a la vista de programador, nos vamos a Visual Basic, y acá tenemos nuestro libro. Pinchamos acá, botón derecho, insertar módulo. ¿Sí? Ahí dice módulo 1. Lo que hablaba recién yo es que si insertara otro módulo, va a decir módulo 2. Si en el otro módulo 2 yo creara una función que quiero usar en el módulo 1, yo debería usar módulo 2.nombre función. ¿De acuerdo? En este caso, nos están pidiendo que creemos la función potencia. ¿Sí? ¿Cómo creamos una función? Function. Después venía el nombre de la función, potencia. Y vamos a colocar acá la función potencia recibía dos valores. Base, doble, coma, y el exponente también puede ser doble. ¿Me escuchan bien? Profe, ¿ese era el ejercicio que estaba en la tarea de los videos? Sí, parece que sí. ¿Lo hicieron ya? O sea, en la tarea de los videos ahí lo hice, pero tengo un par de cosas malas y otras buenas. Ya. Si lo hicieron, podemos cambiar a otro, digamos. Pero lo voy a hacer porque parece que no vieron el video. Sí, mejor hacerlo, por favor. Haz doble. ¿Ya? Tengo la función potencia que recibe una base, recibe un exponente, y este resultado de la base elevado a un exponente va a ser un doble. ¿Sí? Ahora, pregunta para ustedes. ¿En qué consiste el cálculo de la potencia? Si yo les paso 2 y les paso el 5, ¿qué tendrían que calcular ustedes ahí? ¿Cómo calcularían 2 elevado a 5? ¿Qué tienen que hacer para calcular 2 elevado a 5? O sea, hay que multiplicar el 2 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Perfecto, hay que multiplicar. Y hay que ir acumulando la multiplicación, ¿no? Entonces vamos a crear funciones, variables. La primera variable es el acumulador, que le llama
le vamos a llamar pot as doble. ¿Y por qué puse que pot va a ser doble? Porque lo que me retorna es un doble, ¿sí? Y como le indica Claudia, también tenemos que declarar un contador. Dim contador as integer. ¿Para qué sería ese contador? ¿Para qué usaríamos el contador? Para ir sumándole cuando vayan como 2 por 2 y después otros 2, como algo así. ¿Ya? No sé cómo explicarlo, pero... Ya, el contador, tú dijiste anteriormente, Sebastián, de que la potencia es multiplicar n veces la base. 2 elevado a 5 era repetir 5 veces la multiplicación de 2, ¿cierto? Entonces, el contador me va a ayudar a mí a contar las repeticiones. ¿Sí? Por eso el contador parte en 1. Y el pot es mi variable que la voy a inicializar en 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué la voy a inicializar en 1? Porque como es el acumulador y voy a estar multiplicando, el elemento acumulador y el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Haga mientras el contador que vale 1 sea menor o igual que el exponente. ¿Ya? Porque eso es lo que estamos haciendo acá. Contador vale 1, el exponente 5. 1 menor o igual que 5, sí, entramos. Y la potencia va a ser igual a la potencia por la base. La potencia la primera vez vale 1. La base, en el ejemplo que estamos usando, es 2. 1 por 2, 2. Entonces potencia vale 2. Y ahora lo que hay que hacer es que el contador aumente en 1. Contador más 1. Como aumenta en 1, el contador valía 1, se transforma en 2. Vuelvo arriba porque ya llegamos al loop. Y digo ahora, 2 es menor o igual a 5. Sí, ingresamos y pot, que ya vale 2, lo multiplicamos por la base, que es 2. 2 por 2, 4. Y el contador ahora vale 3. Vuelvo arriba. 3 es menor o igual a 5, correcto. Y después me queda pot, que valía 4, por la última vez que pasamos. 4 por 2, 8. Pot vale 8. Y ahora el contador vale 4. Vuelvo arriba. 4 es menor o igual a 5, correcto. Pot, que es 8, lo multiplicamos por la base, que es 2. 8 por 2, 16. Por lo tanto, pot vale 16. Y el contador, que valía 4, lo aumentamos en 1, quedan 5. Vuelvo arriba. 5 es menor o igual a 5. Verdadero. Pot, que era 16, lo multiplico por la base, que es 2. 16 por 2 es 32. Y pot vale 32 ahora. Y el contador aumenta en 1, se transforma en 6. Vuelvo arriba. 6 es menor o igual que 5. Falso. Entonces sale y yo debería ordenar el valor de pot. ¿Cierto? Y pot es doble y el valor que yo retorno es doble. ¿Qué hacía yo para retornar un valor? Colocaba el nombre de la función. ¿Cuál es el nombre de esta función? Potencia. Y potencia. ¿Sí? Ahí estaría nuestra función. Si nosotros quisiéramos probarla, tenemos que hacer otra subrutina. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿me escuchan? Se escucha, pero ¿Aló? se queda pegado bastantes veces. ¿Me escucharon o no? Algunas partes sí y unas partes no. Me tienen que ir avisando cuando me pegue, por favor. Que yo pensaba que era mi internet. A ver. ¿En qué parte están? ¿Dónde quedaron? O sea, sí se entendió lo que dijo, solo que se queda pegado de repente. Pero por lo menos yo entendí, no sé el resto. Los del chat. ¿Dónde se perdieron? ¿Se entendió? Claudia, Javier. Ok, gracias, Claudia. Vamos, entonces, acá está creada la función, pero tiene algunas cosas que arreglar. ¿Ya? Porque hasta el momento estamos asumiendo que la base y el exponente son siempre positivos. De ahí vamos a ver qué pasa con la potencia cuando es negativa. Pero, por ejemplo, acá yo ya creé la función. Si yo quisiera usarla, ¿qué tengo que hacer para usar esta función? Ya, dos opciones. Bueno, hay más opciones. La una opción es crear una subrutina donde la voy a llamar. O bien, si nosotros nos vamos acá, colocamos potencia, para que se den cuenta, potencia PG le voy a llamar. Potencia PG.
¿Ya? Le cambié el nombre. ¿Para qué? Porque si yo me voy acá al Excel, ¿cierto? Y yo coloco igual, y uso pot, se da cuenta que ahí está la potencia, que es la que está implementada, que viene en Excel, y acá está potencia PG, que es la que acabo de crear yo. Entonces, si yo quisiera usarla, podría colocar 2,5 y acá se dan cuenta que me dice valor. A ver. Es 2,5 y ahí nos da 32, ¿sí? Porque 2 elevado a 5, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué cuando ocupamos las funciones que ya vienen en el Excel salen como las indicaciones de lo que uno tiene que mover, pero cuando hacemos las funciones no sale eso? Porque tendrías que irte acá al, por ejemplo, en la ayuda, tú lo podrías crear, digamos. Por ejemplo, acá es igual potencia, te das cuenta del resultado y acá no dice nada. Pero lo que pasa es que tú, como la creaste a mano, deberíamos completar ahí con la información que te dice, pero tengo entendido que tú lo puedes reforzar en esta parte de acá, mira. Insertar. Fórmulas. Insertar función. Si yo coloco acá potencia PG, no, acá, seleccionar. Buscar una función. Potencia. Aparece la mía. Ya. Pero acá tú podrías perfectamente potencia PG. Definidas por el usuario. Ahí está, las definidas por el usuario potencia PG. Si tú le colocas aceptar, acá uno perfectamente podría completarla, pero ahí te estoy diciendo potencia PG, le pasan la base, por ejemplo 2, y le pasan el exponente 8. Y ahí te lo va calculando inmediatamente. ¿Ya? Y dice que no hay ayuda disponible, porque claramente la creamos nosotros sin llenar los campos, porque esto tiene que tener alguna información, algún parámetro especial para que aparezca con toda la información. ¿Sí? Ah, ya, gracias. ¿De acuerdo? Pero ya, esta es una forma de usar la función que acabamos de crear, que es la misma que se da cuenta ahí aparece en toda, potencia PG es la que acabamos de crear. Esa es una forma, cuando yo la quiero crear en el libro. Ahora, si yo quisiera usarla acá, para usarla en otro programa, yo, por ejemplo, subtest, que es para probarla. Test. Ahí estoy creando una subrutina. Dim base as double, coma expo as double. ¿Sí? R as double, que es el resultado. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? R va a ser igual a potencia PG, y acá vas a pasar primero que lo que es la base, por lo tanto B, y luego el exponente que es la E. ¿Sí? Ahí te das cuenta que te ayuda solo. Potencia PG, bases doble, expos doble y te retorna un doble. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué nos falta? Ahí estaría llamando la función. Pero claro, si yo aplico correr, me va a dar error porque la variable B y la variable E no tienen ningún valor. Input box, y ustedes colocan acá ingrese valor de la base. ¿Sí? Ingrese valor del exponente. Y tengo el valor de E. Luego llamo y luego lo que hago acá es message box y colocamos B concatenado B elevado a, y concatenamos el exponente y luego concatenamos el string acá
es, dos puntos, espacio, y concatenamos la variable R. Entonces, ¿qué quiere decir? B elevado a E es R. Ahora sí lo puedo correr. Ejecuto. Ingresa el valor de la base. 2. Ingresa el valor del exponente. 10. 2 elevado a 10 es 1024. Y se acaba. Acá acabo de crear una subrutina para probar una función. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, ustedes generalmente van a crear funciones para ayudar a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una función ahora que podemos hacer que pida datos al usuario, pero en Excel, de pronto, hacer que uno le pida datos al usuario es poco real, porque generalmente los datos del Excel van a estar en la planilla. Entonces vamos a imaginar aquí valores. Vamos a hacer otra mano. Ya. Entonces tengo acá estos 10 datos, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes creen la función llamada rango, ¿sí? En donde yo le voy a dar, por ejemplo, le voy a decir, le vamos a decir de dónde quiere que empiece a considerar. Le vamos a dar la fila de donde quiero que empiece a considerar los datos. Y la función me tiene que retornar el rango, ¿ya? El rango de los datos. ¿Ya? El rango de los datos es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de los datos presentados. Ese es el rango de datos. ¿Se entiende, no? ¿Cómo sacarían ustedes el rango de datos de esto? Si dijera de la fila 2, yo no sé cuántos datos van a ver. ¿Qué tienen que hacer ustedes para obtener el rango de los datos? Consulta, ¿qué harían ustedes para sacar el rango de los datos? Exacto, Josefa. Tienes que crear una variable mayor y una variable menor. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Luego, ¿qué harían? Restar esos dos valores. Ya, pero antes de eso tienen que encontrar cuál es el mayor y el menor. Por lo tanto, tienen que recorrer. ¿Y hasta cuándo van a estar recorriendo? Porque ahora sí necesitamos ciclo. Vamos a estar recorriendo hasta que encontremos una celda en blanco. ¿Sí? Entonces, la firma de nuestra, cuando hablo de firma, es lo que tendría que tener la función. Va a ser rango. Vamos a usarle acá fila desde donde inicia. ¿Ya? Ese es el único valor que le voy a pasar como parámetro. Haz diferencia entre mayor y menor. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Le voy a pasar, la data de entrada es la fila desde donde yo quiero que comience a buscar el dato. En este caso, si le paso el 2, va a comenzar de aquí. Y debe terminar acá en la 10. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces nos vamos acá. Y acá arriba vamos a crear la función function. Y aquí vamos a llamar rango. Recibe una f as integer, que es la fila, y retorna un doble, porque no sabemos la diferencia, puede ser muy grande. Ahí estoy creando mi función rango, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Como dijo Josefa, dim mayor as double, coma menor as double.
¿sí? Y necesitamos, creo que hasta el momento, eso. Creo que con eso podríamos estar por ahora. Para recorrer una... ¿Qué tenemos que hacer para recorrer? En este caso, buscar los datos. Tenemos que usar un ciclo, porque vamos a estar recorriendo, ¿hasta cuándo vamos a estar recorriendo acá? Hasta que no haya ninguno. Hasta que no haya ningún valor. Entonces ustedes dicen, haga mientras, y acá hay que usar, siempre vamos a estar en la fila B, podemos usar el range o podemos usar el objeto cells. ¿Cuál quieren usar? Cells. Ya. Haga mientras cells fila, entonces colocamos F, porque F representa la fila, F, 2. ¿Por qué 2? Porque la columna A es la 1, la columna B es la 2. Entonces, cells F,2.value sea distinto de vacío. ¿Sí o no? Sí. Ahí dice, haga mientras el valor que está en la celda F,2 sea distinto de vacío. Si hay un valor, voy a entrar. ¿Sí? Eso me va a permitir recorrer. Pero antes tenemos que recordar lo siguiente, que nosotros tenemos que inicializar las variables. ¿Sí? La lógica nos indica que para el valor mayor tiene que ser un número muy chico y para el menor un número muy grande. ¿Ya? En este caso, podríamos hacer así como mayor es un número muy chico. Podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y menor, un número muy grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Supongamos que esos son los valores. De ahí les voy a enseñar otra forma, que también es correcta. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a comparar. Si mayor, o sea, si el valor de la celda cells f,2.value es mayor que mi variable mayor, entonces, si el valor de la fila de la celda f,2 es mayor que mi variable mayor, entonces mayor va a ser igual a este valor. ¿Ya? Si el valor que tengo ahora es mayor que el mayor, significa que el valor que tengo ahora es el mayor. Por lo tanto, ahora mayor toma ese valor. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Mayor es el valor actual. Si no, no hago nada. Y ahora lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué con otro if y no en el mismo? Porque son cosas distintas. Entonces, si el cells f,2.value es menor que el menor acá, entonces el menor va a ser igual al valor. ¿Ya? No podría ser un else, porque si entra el primer valor, no voy a entrar al segundo. ¿De acuerdo? Si acá yo hubiese hecho esto, muchachos, en vez de otro if, hubiese puesto acá un else, por así decirlo. Este no hubiese servido porque si entré acá arriba, no voy a entrar acá abajo. ¿Ya? Y entonces ahí hay que tener cuidado, porque pongamos el escenario, si el primer valor era realmente el menor, como la primera vez, el primer valor siempre va a ser menor que el primer valor siempre va a ser mayor que el número muy, muy chico que puse, va a entrar y va a dejar el valor menor en la variable mayor, pero después no va a entrar a esta otra consulta. Por lo tanto, como no va a entrar a otra consulta, ese valor menor nunca lo voy a guardar como menor, lo voy a perder, porque paso de largo. ¿Ya? Por eso tienen que ser dos consultas diferentes. De tal forma de que si este valor menor es menor, el mayor va a quedar con ese valor menor, pero después con ese mismo valor vuelvo a preguntar si es menor que el menor y también va a entrar. Por lo tanto, el primer número va a ser mayor y menor a la vez. La primera vez, el primer número que yo ingrese va a ser mayor y menor a la vez. ¿Se entiende eso? ¿Les queda claro por qué o no? Chicos.
¿Entendieron eso o no entendieron? Yo me perdí un poco con esto del mayor y menor. Ya, yo les decía lo siguiente. Fíjate acá el ejercicio. Si yo coloco else, si yo coloco eso, ya. Supongamos que el primer número que tú vas a sacar es el 2. Ya, tú tienes f, sacas que el mayor es este número, que es el 9.999.000, ¿cierto? 999. Ese es el menos 9.999.000. Y el menor es un número muy grande, es decir, 9.999.999. Haga mientras el valor, sacamos el 2, en la primera celda estaba el 2. 2, el distinto vacío, verdadero, ingresamos. El valor de la celda Profe, se quedó pegado. es el 2, es mayor que el menos 9.999.000. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Se quedó pegado cuando estaba diciendo eso. Ya. Sebastián, estaba diciendo entonces acá que saco el valor de la celda. Si ese valor es 2, 2 es mayor que el valor de mayor, si te das cuenta es menos 9 millones. 2 es mayor que menos 9 millones, verdadero. Entonces guardas en la variable mayor el valor 2. Pero como entraste al if, no vas a entrar al else. Por lo tanto, el 2 se pasa de largo. ¿Te das cuenta? Entonces, suponte tú lo siguiente. Vamos a colocar acá los textos. Supongamos que en las celdas tú tenías el 2, el 45, el 34, el 12 y el 88. ¿Sí? La primera vez que sacaste el 2 lo compraste con el mayor. 2 es mayor que menos 9 millones, sí, y el mayor ahora vale 2. Entonces, el mayor ahora quedó con el valor 2. Como entraste al if, no vas a entrar al else. Como no vas a entrar al else, el menor no va a pasar acá, no lo vas a guardar. Pasaste de largo y pasaste a la siguiente celda y ahora sacaste el 45. Como sacaste el 45, preguntas, ¿45 es mayor que mayor? ¿45 es mayor que 2? Sí, vas a entrar y ahora el mayor va a ser 45. Pero como entraste al if, tampoco vas a entrar al else. ¿Ya? Pasas al siguiente, sacas el 34. Preguntas ahora, ¿34 es mayor que mayor? No, 34 no es mayor que 45. Recién ahí te vas al else. Y entonces menor va a ser igual a 34. ¿Sí? Pero si te das cuenta vas a seguir entrando. Después vamos a pasar lo siguiente. 12. 12 es mayor que esto. 12 es mayor que 45. No, no es mayor. Y vas a entrar a cambiar acá. Y el menor va a ser ahora 12. ¿Sí? Después sacas el 88. Y 88 mayor que 45, sí. El mayor se transforma en 88. Pero el menor queda con el valor 12. Porque con el 88 no entras al else. Entonces se acaba. Y el rango lo vas a sacar. El rango lo vas a sacar entre el 88 y el 12. Siendo que el menor era el 2. ¿Por qué no usaste el 2? Porque la primera vez, como entraste al mayor, no entraste al menor y perdiste el 2. ¿Se entendió, chicos, por qué estaba mal? Sí, profe. Entonces, por eso, bueno, además de que no siempre si no es mayor, si no es el mayor, no necesariamente va a ser el menor, porque puede que sea mayor que menor. Acá igual tendría que haber hecho un else y acá haber hecho otra vez el if. Ya tenía que haber evaluado eso. ¿Ya? Ese otro detalle. ¿Ya? Entonces, para que esté realmente correcto, lo que teníamos que haber hecho acá nosotros es lo siguiente.
Si es mayor, ese es un if aparte, y después colocar otro if acá, muy igual al anterior, pero ahora con la consulta menor. ¿Por qué este funcionaría? Porque este if es una condición y este otro if es otra condición que no tiene nada que ver. Al hacer un if else, estoy asumiendo una única condición, que si no cumple lo primero, es obligatoriamente a cumplir el else. Entonces, al hacerlo así, va a estar correcto. ¿Sí? Entonces, acá saqué el mayor, saqué el menor, y ahora lo que tengo que hacer es, acá al final, para retornar el rango, debo colocar el nombre de la función. ¿Cuál es el nombre de la función? Rangos. Va a Profe, te está mayor quedando pegado. menos menor. Vamos a ir a nuestra función. Profe, se quedó pegado bastante rato. ¿Escuchan? Ahí sí se escuchó, pero se quedó pegado todo lo que dijo desde que el último que empezó a decir. A ver. A ver, ¿qué están viendo en este momento ustedes? La pantalla de Visual Basic. Ya. ¿Qué parte fue la que no escucharon ahora? Lo último que ¿Dónde se quedaron? lo último que se escuchó fue cuando terminó de explicar ahí el end if. Después cuando escribió eso de rango igual a mayor menos menor, eso no se escuchó nada. Ya. Acá entendemos entonces de que este ciclo lo que va a ir, saca un valor, lo compara con el mayor, lo compara con el menor. ¿Ya? Saca otro valor, lo compara con el mayor, lo compara con el menor. Entonces, cuando termines este ciclo, es porque ya recorriste todos los valores, ¿cierto? Entonces, se termina el ciclo, y ahora tú sabes cuál es el mayor y sabes cuál es el menor. Por lo tanto, acá me vas a hacer que rango, ¿y por qué usamos rango? Porque así se llama la función. Entonces, colocamos rango es igual, y esto es lo que quiero que me retorne. Este es el valor que me va a devolver esta función. El valor va a ser la diferencia entre el mayor y el menor. Eso es lo que está haciendo la función rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos acá a probar. Voy a modificar esto y ingrese. Bueno, vamos a bajar todo esto mejor. Ya, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer otra función test2 mejor para que no se le. Ya. Creamos otra función, o sea, otro procedimiento, test2. Y acá vamos a hacer dim f as integer, dim r as double. ¿Ya? Otra cosa importante. ¿Por qué tengo que definir un double? Porque fíjense, la función, ¿qué me retornaba la función rango? Me retorna un doble. Por lo tanto, esta función, esta variable r, es la variable que va a recibir lo que me devuelve la función. La función me devuelve un doble. Entonces, el r, que va a recibir ese valor, también tiene que ser del mismo tipo de dato. Vamos a hacer f, va a ser igual a input box, ingrese el valor, el valor de la fila, desde donde obtendrá, donde comenzará el rango. ¿Ya? Ahí estoy pidiendo el valor de dónde va a comenzar la fila. Y acá voy a colocar que R va a ser igual a rango. Y acá tengo que colocar F. ¿Por qué F? Porque ese es el valor de la fila. Si ustedes recuerdan, acá arriba la función rango lo que recibía era un valor que era entero y me retornaba un doble. ¿Ya? Veamos entonces acá.
voy a crear acá rango. Y ahí está el botón rango, botón derecho, asignar macro, y le vamos a asignar la macro test2. ¿De acuerdo? Y le damos a aceptar. Fíjense ahora, esta es la fila 2. Pincho, ingreso el valor de la fila donde comenzará el rango 2 y le doy a aceptar. Pero el único detalle es que no le puse donde lo queríamos almacenar. ¿Sí? Y déjenme ir a... Un gran detalle, que no le puse eso y se me colgó. Déjenme, ojalá que no se me vaya a morir todo. Aquí lo paramos. Déjenme sacar una foto, por si acaso perdemos todo, para subirle después esto. Eso es importante, que se me olvidó decirles y hacerlo yo. Antes de ejecutar la macro, preocúpense de grabar antes. Está pasando a mí en este momento, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá la función rango. ¿Ya? Y eso. ¿Por qué se quedó pegado? ¿Alguien lo sabe? ¿Alcanzan a ver lo que está pasando, no? ¿Qué me faltó? No lo sé. Cuando pasa esto es porque el ciclo está mal. Nosotros sabemos que para un ciclo tienen que cumplirse 3 cosas. Inicializar la variable. ¿Dónde está inicializada la variable del ciclo acá? Bueno, acá el ciclo está trabajando con una sola variable, que es la f, que es de la fila. ¿Dónde la inicializo? La inicializo cuando la llaman, f, ¿cierto? Entonces acá tiene un valor. Ya. Después el paso 2 es establecer la condición. Dice acá que yo voy a estar buscando mientras el valor sea distinto vacío. ¿Ya? Tengo listo el paso 2. El paso 3 es modifica la variable dentro del ciclo. Y ustedes se dan cuenta acá, me preocupé mucho del if y no modifiqué la variable f. Acá me faltó colocar un end, acá, abajo del end if, me faltó colocar un f es igual a f más 1. ¿Ya? Ustedes, antes de que lo corran, traten de hacer eso, porque yo voy a perder todo esto. Porque se pegó. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En este caso no queda más remedio que administrador de tareas. Ya. Vamos entonces a ver. Vamos a abrir el Excel. No, lo perdimos nomás. No lo voy a encontrar y en ponerme a buscarlo mejor. Ya. Aquí hay una versión. Tenemos esta versión. Habilitar contenido. Vamos a ver programador, Visual Basic. Nos salvamos. Algo salvo aquí. ¿De acuerdo? Lo estaban viendo. Nos salvamos, muchachos. Lo alcancé a dejar guardado en alguna parte de esto. Ya, muchachos, el error estaba acá, mira. Lo decía, acá está inicializada la variable f, porque yo cuando llamo a la función acá, fíjense, llamo en la parte test2. La test2 es la que no se grabó. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá arriba para que quede más junto. Subtest2, ahí está la función test2.
Vamos a agregar dim, que vamos a declarar acá una variable f as integer, y después lo que vamos a hacer, f va a ser igual a un input box, ingrese el valor de la fila desde donde considerará el rango. Ya, ahí tengo el valor, ahí estoy dando el valor f, y acá me faltó colocar dim r, y este r, que es la variable donde voy a almacenar lo que me retorna la función, debe ser también tipo doble, porque así declaré la función arriba. Entonces r va a ser igual, y yo llamo a la función rango, y acá le doy el valor f. Y acá, messagebox, el rango de los datos es de dos puntos espacio, y acá concatenamos la variable r. ¿Ya? Ahí estaría mostrando el resultado. Ahora, acá está la función rango, ahí está el valor inicial, le doy el valor de la variable, acá está la condición que sería el paso 2, y el paso 3 es modificar la variable f. F es igual a f más 1. ¿Para qué? Anteriormente se nos quedó pegado porque el f no cambiaba. Entonces estaba F2, 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 F2 todo el rato parado aquí. Entonces ahora como el f va a cambiar, después del 2 va a ser 3, 4, 5, hasta que en algún momento encuentre una celda vacía, y en ese momento va a terminar la función. ¿Sí? De todas formas, aprendemos de la lección, nos vamos a guardar como, ¿cierto? Elegimos la opción XLSM, que es una función habilitada para guardar macros, y colocamos clase de lunes, que diría lunes 30 de noviembre. Y lo vamos a guardar en nuestra carpeta acá en segundo semestre, IN 130, ejercicios. Guardamos. Ya. Entonces, ahora sí podemos insertar, ¿cierto? Ilustraciones, formas, y vamos a crear una macro, un botón para hacer el llamado. Le damos rango, ¿sí? Y lo vamos a centrar, y con esto ya estaríamos ok. Tenemos nuestro botón rango. Lo que vamos a hacer ahora es asignarle la macro, botón derecho, asignar macro, y nos vamos acá a la función test2 y le damos a aceptar. Ahora sí, fíjense, ejecutamos el rango, fila 2, y enter, y dice, el rango de los datos es de 98.409. 98.409. ¿Cómo lo podemos verificar? A simple vista, como son pocos datos, lo podemos hacer visualmente. El número menor, ¿cuál es el número menor? 356, ¿cierto? Ahí está el número mayor. O sea, el número menor. El número mayor es 7, 8, bueno, es este, no, es este de acá abajo. ¿Sí? Entonces, si yo digo este menos el de acá arriba, me dice que es 98.409. Que ustedes se dan cuenta, es el mismo, 98.409. ¿Se entendió, muchachos? ¿Aló? Fíjense que yo puedo llamar a la función rango, y en vez de que parte de la fila 2, puedo hacer que parte en la fila 4. 4. Y ahí cambia el rango. El rango es 98.309. ¿Por qué? Porque el 356 ya no es el mínimo, porque partimos en la fila 4. Estos son mis datos ahora. Y en este entorno, mis datos, el menor, en ese entorno de datos, de aquí hacia abajo, ¿cuál es el menor? El menor es este, 456. Y el mayor sigue siendo 98. Entonces, si yo digo acá que es este menos el valor de 456, nos da que 98.309, que es justamente el valor que nos da cuando le damos al valor 4. 98.309. ¿Se entendió, muchachos? Profe, yo me perdí en una cosa porque me interrumpieron, que ¿por qué el 356 no es el menor? Porque fíjate, yo ahora rango y pongo ingresa el valor de la fila desde donde considerará el rango.
Si yo coloco la fila 4, estoy diciendo que el while va a comenzar desde aquí hacia abajo. Entonces Ya. acá el menor es el 456. Ya entendí. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Si yo coloco el rango 2, va a comenzar de acá arriba. Entonces ahí está el 356 que es el menor. Y ahí me da 98.409. Por eso quedó, esa es la gracia de la función. Queda parametrizable. Yo le digo desde dónde quiero que comience a buscar. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ya. Ok. En la hoja 2 podemos tener lo siguiente. Juan, Pedro, Josefa, Jorge. Ya. ¿De acuerdo? Tenemos estos nombres. Pero la idea es que se repitan. Entonces tenemos acá ya. Supongamos que tengo todos estos nombres, ¿cierto? Ya, vamos a hacer la función que ustedes la usaron bastante, pero que ahora la vamos a implementar, que se llama contar sí. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir, en este caso la función contar sí, le voy a decir desde dónde quiero que comience a buscar, igual que la anterior, la fila, ¿ya? La fila y la columna, desde dónde quiero que empiece a buscar, y le voy a decir el tercer parámetro, es lo que yo quiero que cuente. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, acá, contar.sí, ¿de acuerdo? En esta contar.sí vamos a pasar la fila, la columna donde va a empezar a buscar y el valor que está buscando. ¿Sí? Me devuelve cuántas veces está el valor en la columna señalada a partir de la fila señalada. ¿Me entienden esto, no? ¿Sí, no? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que, bueno, lo pasamos la fila, la columna, el valor. Ya, vamos a hacer la definición primero. Vamos a hacer acá arriba, function, contar.sí, y le vamos a agregar otro valor, .sí inf, ¿ya? Para que no la confundamos con la contar.sí que es propia del Excel, ¿cierto? Tenemos la fila, que es un integer. Tenemos la columna, que también es un integer. Y tenemos el valor as string. ¿Ya? Porque en este caso vamos a trabajar con nombres, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué queremos que nos devuelva la función acá? Nos devuelva un entero, porque va a contar. ¿Ya? Ahí dice contar, -c inf. ¿De acuerdo? As integer. Y de ahí lo que hacemos es, le pasamos la fila, la columna y el valor que quiero contar. ¿Sí? Bueno, como quiero contar, necesitamos una variable contador, que va a ser entero. Ojo, que esta variable contador es la que voy a retornar. Como lo que tengo que retornar es entero, la variable la tengo que declarar como entero. ¿Sí? Y prácticamente eso es lo único que necesito declarar. ¿Por qué la fila ya me la van a dar? De afuera, la columna donde voy a buscar también me la van a dar. Entonces lo que hago es
haga mientras cells, fila, coma, colu, punto value, sea distinto de vacío. Loop. Entonces acá, haga mientras el valor de la fila, o sea, el valor de la celda, fila, columna, sea distinto vacío. Si es distinto vacío, voy a entrar y lo que voy a hacer. Si cells, fila, coma, colu, punto value, es igual a valor, entonces, si el valor de la celda es igual al valor que me pasaron, entonces contador más igual 1. Contador igual a contador más 1. ¿Ya? Y si no, bueno, la fila aumenta en 1. ¿Ya? Y después acá al final lo que vamos a hacer es contar el nombre de la función si.inf va a ser igual a contador. ¿Me entendieron lo que hice acá, chicos, o no entendieron lo que hice acá? ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? Que no entendí muy bien lo del if y eso. De igual a valor. Ya. Eso no me quedó claro. Yo para llamar a esta función, por ejemplo, voy a hacer contar.si.inf y voy a pasar fila 2, columna 2 y voy a pasar a buscar el string Sebastián. Ya. F2. Entonces, F va a valer 2, columna va a valer 2 y valor va a ser Sebastián. Entonces, F2, columna 2, valor Sebastián. Contador es una variable que estoy declarando. Y acá lo que hago ahora es, mientras la celda fila, coma, colu, o sea, celda 2,2 punto value, 2,2 es Jorge. ¿Ya? Jorge es distinto a vacío, verdadero. Ingresas y preguntas, ¿Jorge es igual a Sebastián? No. Entonces no entras al if y la fila aumenta en 1. O sea, la fila 2 se transforma en 3. Llegamos al loop, volvemos arriba. El valor cells 3,2 es distinto vacío. 3,2 es Juan. Juan es distinto vacío, correcto. Ingresas. Y ahora preguntas, si el valor de la celda fila, colu es igual a Sebastián, como Juan no es igual a Sebastián, no entra. Y la fila aumenta en 1, se va a transformar en 4. ¿Ya? Vuelvo arriba, fíjate que la 4 es Pedro. ¿Eh? Vuelvo arriba y saco 4,2 Pedro. ¿Es distinto vacío? No. O sea, sí, es distinto vacío. Entro acá y ahora pregunto, ¿Pedro es igual a Sebastián? No. Entonces no entra el if y saltamos y ahora la fila vale 5. Vuelvo arriba, el valor de la fila 5,2. 5,2 es Josefa. Josefa es distinto vacío, verdadero. Josefa es igual a Sebastián, falso. Nos entramos al if y en la fila aumenta en 1, se transforma en 6. Vuelvo arriba y saco el valor 6,2. 6,2 es Camila. ¿Sí? Camila es distinto vacío, verdadero. Camila es igual a Sebastián, no. No entra al if y la fila aumenta en 1. Se transforma en 7. Voy acá. El valor 7,2 es Sebastián. Sebastián es distinto vacío, verdadero. Sebastián es igual a Sebastián, verdadero. Entonces el contador que valía 0, que todo esto me faltó acá, contador es igual a 0, el contador que valía 0 lo aumento en 1. 0 más 1, 1. Encontré un Sebastián. Y después el fila se transforma en 8. ¿Sí? 8. Acá estamos. Jorge. Jorge es distinto vacío, verdadero. Jorge es igual a Sebastián, falso. La fila aumenta, se transforma en 9. Voy arriba, saco el valor de la fila 9, que es Pedro. Pedro es igual a, es distinto vacío, verdadero. Pedro es igual a Sebastián, falso. La fila aumenta en 1, transforma en 10. Entonces tengo Sebastián. Sebastián es igual a vacío, o sea, distinto vacío, verdadero. Y ahora sacamos Sebastián, ¿cierto?
Sebastián es igual a Sebastián, verdadero. Y el contador que valía 1, lo aumento en 1, contador vale 2. La fila que valía 10, lo aumento en 1, se transforma en 11. Y ahora sacamos a Juan. Y así se va repitiendo. Cuando llegas al final del ciclo, porque en algún momento vas a terminar el ciclo, vas a retornar contador, que en este caso contador es 2. Ese valor 2 lo va a retornar a quien lo llame. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahí entendí. Gracias. Ya. Subtest 3. Y acá vamos a hacer dim f as integer, c as integer, eso. Y acá, y cont as integer. Después tenemos acá dim nombre as string. Y ahora lo que vamos a hacer es f va a ser igual a un input box, ingrese el nombre, no, ingrese la fila desde donde iniciará la búsqueda. ¿Sí? Control C, Control V, y acá lo que hacemos es ahora en vez de F, colocamos la C, ingrese la columna. Ya, y ahora vamos a colocar acá F con C, también podemos colocar acá nombre, ahora input box, ingrese el nombre de la persona, a consultar. ¿Ya? Y después acá cont va a ser igual a contar guión bajo si inf, y acá contar si inf pasamos la fila, como la columna, coma el nombre. Ya, ahí va a contar, y lo que me retorna lo guarda en contador, por lo tanto va a ser message box, vamos a colocar acá, nombre, se encuentra cont veces en el registro. ¿Se entendió? Ahora, vamos a ejecutarla. Vamos a hacer acá. Y acá vamos a asignar un botón nuevamente. Insertar. Ilustraciones, formas. Contar. Persona. Inicio. Centramos. Ahí tenemos contar personas, ¿cierto? Ya. Botón derecho, asignar a macro y a test 3. Y le damos a aceptar. Yo lo pincho acá y me dice ingresa la fila desde donde iniciará la búsqueda. En este caso la fila, están viendo el Excel, chicos, ¿no? Sí, profe. Ya. La fila, dijimos que la fila 2, columna 2, y vamos a buscar, por ejemplo, ya, creo que Juan está varias veces. Juan. ¿Sí? Enter. Dice, Juan se encuentra 3 veces en el registro. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Sería lo correcto. Si yo lo vuelvo a ejecutar, coloco 2,2 y coloco ahora Pedro. Pedro se encuentra 2 veces en el registro. ¿Sí? Si yo lo vuelvo a ejecutar y coloco Anelis, la fila era 2, 2, Anelis. Anelis se encuentra 0 veces en el registro. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya.
¿Cómo piensan ustedes, muchachos, entonces, que desarrollarían una función que, a pesar de los mismos nombres que están acá, me escriba en otra columna, por ejemplo, en la columna C, sin repetirse? Es decir, para aquellos estudiantes que no tienen la función único, porque acuérdense, yo puedo hacer acá únicos, ¿sí? Únicos, y me muestra que Jorge, Juan, Pedro, Josefa, Camila y Sebastián son los estudiantes, digamos, que no están repetidos. ¿Cómo harían ustedes? Porque no todos tienen la función únicos implementada. Entonces, ustedes tienen que crear una macro para colocar las personas. ¿Cómo lo harían ustedes para obtenerlo? Eso fue un poco lo que hicieron ustedes el semestre pasado, fue el certamen de ustedes. ¿Dudas? ¿Están aquí? ¿Se fueron? Sí, o sea, yo sí estoy, pero no caché. Piensen. Los voy a hacer que se junten a conversar y de ahí volvemos para que lo desarrollemos, lo dejemos pensado y lo desarrollemos el miércoles. Lo vamos a dejar como tarea, como desafío. Vamos a ver cómo nos va. Ya. El algoritmo, muchachos, que yo les decía que ustedes debían hacer para resolver, de generar solamente los únicos, es hacer un ciclo que vaya recorriendo todos estos nombres. ¿Ya? Ese es el ciclo. Va a terminar cuando ya no queden más valores, es decir, cuando la celda sea igual a vacío. ¿Sí? Parten de acá y preguntan si este valor está en la columna del lado. Si no está, lo escriben, Jorge. Después sacan el siguiente valor. Preguntan si está en la columna. Si no está, lo escriben. Después sacan el siguiente valor. Pedro, si no está, lo escriben. Y así sucesivamente. Hasta, por ejemplo, después sacan Jorge nuevamente. Jorge, como ya está, no lo escribo. Después saco Pedro. Como ya está, no lo escribo. Después Sebastián. Como no está, a lo mejor lo escribo, si es que fuera primera vez. Y así voy repitiendo. ¿Cuándo voy a terminar? Cuando ya no encuentre más valores que consultar en esta columna. Entonces, acá me van a quedar los nombres que no se repiten. ¿De acuerdo? Ese es el algoritmo que tienen que hacer. Se los dejo de tarea para el día miércoles para que podamos avanzar. Voy a traer más ejercicios y vamos a hacer el ejercicio del certamen del año pasado y vamos a ir preparándonos porque recuerden que nos quedan solamente, bueno, el miércoles tenemos la clase de funciones, la próxima semana vemos formularios y ya la siguiente, la tercera semana de diciembre tenemos el certamen 3 y final. ¿De acuerdo? Así que la invitación es a que hagan ejercicio, que practiquen, porque nos quedan solo 3 semanas efectivas de clase. De ahí viene el certamen, de ahí viene el receso por fiesta de fin de año y nos estaríamos volviendo a ver la primera semana de enero con el examen final, el recuperativo, que espero que no lo den porque ya hayan aprobado con las primeras 3 certámenes. ¿Ya? Así que mucho esfuerzo, mucha fuerza, muchachos, y recuerden que me pueden escribir, que nos podemos contactar para resolver dudas. Que estén bien, cuídense. Ya, gracias, profe. Gracias. Chao, Profe, muchachos, que les vaya bien. Bye. Sí, profe, las notas del certamen, ¿cuándo van a estar? sí. Más o menos. Espero el miércoles, muchachos. Ya, gracias. Bien, Ya, chao. que estén bien, cuídense. Chao, chao. Ya, cuénteme, don Jorge, Hola, profe. ¿cómo Profe, está? bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Qué bueno. Profe, era para ver
que haya optado por el... ¿No has revisado los certámenes todavía, po? Ninguno. Es que yo le mandé un correo igual. Yo soy el del correo que le mandé correo después. Por eso le digo, no he revisado, yo le dije que iba a ver lo que usted me había escrito, o sea, lo que había enviado, y en base a eso le daba una respuesta. Hay 2 alumnos más que no dieron la prueba, que tengo que contactarlos, y eventualmente podrían dar un certamen nuevo con ellos. Tengo que ver con la gente de Casa Central. O si no, Ya, perfecto. tendría que irse al recuperativo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Pero es que igual, si es como el correo que se lo mandé, igual no sé si lo pudiera tomar como consideración. Usted me dice que Porque se equivocó, igual que los interpretó. chats, ¿Ah? sí. Sí, así que no está tan alejado de lo que había que hacer. No, por eso te digo, déjame revisarlo. Por eso te dije, no he revisado correo para decirte que cómo te ha ido, qué estás pensando. O sea, Ya ok. estoy en el proceso de los ruteos y todavía no llego a la parte Ya ok. de los dedos. Perfecto. Pero para el miércoles están. Ya. Ya, profe, era para eso más que nada. Ya pues, Gracias. Jorge, cuídese. Estamos en Igual. contacto. Nos vemos. Ahí te tengo novedades. Esta semana resolvemos el tema. Gracias. ¿Ya? Listo, que estés bien. Cuídate, chao.